a partir del flujo circular de la... Ah, no estamos grabando. ¿O sí? Ah, sí. A Acabo de partir del comenzar la flujo grabación. circular... Gracias. Bueno, estábamos comentando que vamos a tratar hoy día la segunda parte del módulo 2, que se refiere a mercados. Y para tener una idea de dónde nos encontramos, estamos trabajando siempre en el modelo, con base al modelo general de la renta, que es el que, perdón, el flujo circular de la renta, que es el que nos explica qué es lo que pasa en una determinada economía, qué es lo que hacen los diferentes agentes económicos, las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. Y hemos dicho que a partir de la actividad que realizan podemos medir la producción a través de diferentes formas y que nos resulta exactamente igual tener en cuenta la producción que realizan las empresas, que además contratan factores en el mercado de factores y con el pago que realizan de esos factores, pues evidentemente que las familias pueden realizar la compra de bienes. Entonces, esta actividad, que desde el punto de vista de la demanda agregada, es la que realizan las empresas, que son las familias, los agentes, consumo, inversión, gasto y exportaciones, y todo ello determina un conjunto de bienes y servicios. Estos bienes y servicios, obviamente como todo mercado, tiene un equilibrio que nos interesa comprender, nos interesa conocer. Decir de que en el módulo 4, de acuerdo a lo que hemos visto en el flujo circular de la renta, no solamente circulan bienes, sino también circulan, hay que hacer flujos de pago, ¿sí? Por esos intercambios que realizamos, y por lo tanto hay un mercado de dinero que también tiene sus componentes, que también tiene sus variables que es necesario entender y que determinan una parte importante de un equilibrio general en la producción de bienes y servicios. Estos elementos conforman la demanda agregada. Y por otro lado tenemos la parte de la oferta, la ecuación básica de oferta y demanda. Por el lado de la oferta tenemos que mirar entonces cuáles son los costos que tienen, los costos y los márgenes que tienen las empresas. Uno de los factores más importantes que utilizan las empresas, obviamente, es el mercado de trabajo, que tiene su propio comportamiento, que es importante comprenderlo, y por lo tanto determinan la oferta de trabajo básicamente. Entonces tenemos de que el equilibrio general de la economía, a partir del conocimiento de estos mercados, nos va a permitir explicar qué es lo que está pasando en esa economía y poder aplicar esas políticas, esos objetivos de política económica que nosotros habíamos comentado desde el primer momento y que corresponden a las macromagnitudes que hemos ido estudiando y analizando en el módulo 2. Lo que vamos a hacer ahora en el módulo 2 para completarlo justamente es tener en cuenta el análisis global de lo que sería la demanda agregada, o sea, todos estos elementos, cómo se comportan los elementos que integran la demanda agregada y que resultan en unos bienes, en los bienes que se producen en la economía, y tener en cuenta también cómo se comportan esa oferta agregada. La parte central del mercado de dinero corresponde al módulo 4, la vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos al módulo 4. Actualmente, como saben, estamos en el 2, y entonces esto nos va a permitir realmente plantear un equilibrio, comprender la economía en general con su equilibrio correspondiente. Comenzamos, y nos hemos ido, comenzamos entonces ahora hablando de lo que es la demanda agregada, ¿sí? Lo que hacen las familias, lo que hacen las empresas, lo que hacen el gobierno, y que resulta en el mercado de bienes y servicios que produce la economía. Y esto, comprenderlo, sus componentes, sus elementos, nos va a permitir entender entonces cómo resulta la producción que realiza la economía en un determinado periodo de tiempo. Decir de que la demanda agregada, como hemos visto, está formada por 4 elementos, que son el consumo, la inversión,
el consumo fundamentalmente que realizan las empresas, las familias, la inversión, el gasto de gobierno y el sector externo. O sea, tenemos el sector privado, el sector público y el sector exterior, los tres sectores fundamentales con los 4 agentes correspondientes. Estos 4 elementos constituyen lo que en general se denominan la locomotora de la economía, o sea, son estas variables las que responsables del dinamismo, de la producción, de la actividad que se realiza en la economía. Las transparencias aquí me parece que no se ve bien, pero ustedes ya tienen el PDF y por lo tanto lo podrán ver mejor. Aquí yo veo por lo menos duplicadas algunas letras y con dificultad verla, pero es igual. Entonces tenemos de que este mercado de bienes y servicios va a estar en equilibrio, obviamente, cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y ello es igual a la producción. Y nosotros sabemos que la producción general la habíamos podido medir a través de un indicador importante como es el Producto Bruto Interno. Recordemos que el Producto Bruto Interno es un indicador, es uno de los mejores indicadores objetivos que tiene una economía para ver su evolución y luego poder analizar su crecimiento. Sin embargo, recordemos de que tiene sus limitaciones. Incluso refleja lo que se produce en un país, pero no refleja otras cosas muy importantes como puede ser la calidad de los servicios, la calidad del sistema educativo que tiene un país, la calidad del sistema sanitario que tiene un país, y esas son variables muy importantes también para el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, el Producto Bruto Interno no recoge, la medición no recoge estos elementos, sin embargo, hacen al bienestar de la sociedad, al bienestar de la comunidad. Desde la perspectiva gráfica, cuando se grafica la demanda agregada, obviamente la demanda tiene una relación directa con la renta, ¿sí? Con el nivel de ingresos, con el nivel de rentas o con el nivel que se produce dentro de la sociedad. Y vamos a ver cómo se componen entonces estos elementos de la demanda agregada en función de su principal variable, como decimos, de que es el nivel de rentas. Siempre sabemos por definición básica que el nivel de equilibrio va a estar donde se cruzan la curva de la demanda con la correspondiente oferta, que en este caso es igual a la producción o es igual al ingreso. Recordemos que es exactamente igual definirlo o medirlo de una u otra manera. Entonces, en ese punto, cuando hay esta intersección, sabemos que está en equilibrio. En cualquier otro nivel, la demanda agregada, por ejemplo, en cualquier otro nivel en donde el nivel de producción es más alto, pues la demanda agregada es inferior a la producción y en ese caso las empresas no podrían vender simplemente todo lo que producen, habrá una acumulación involuntaria de existencia y luego las empresas lo que van a hacer es ajustar su producción y por lo tanto reducirla. El primer elemento de esta demanda agregada, el primer variable la primera de las 4 locomotoras que tiene una economía, que empuja el crecimiento y su dinamismo, es el consumo. Ahora es importante comprender cuáles son los determinantes del consumo. Son determinantes importantes, el primero y fundamental, el nivel de ingreso que tienen las familias. Pensemos de que el nivel de ingreso disponible es un concepto diferente al nivel de ingresos, ya de que el ingreso disponible es igual al nivel de ingresos total menos los impuestos que pagan las familias y teniendo en cuenta más las transferencias que reciben de parte del gobierno. Entonces es importante, nosotros consumimos, en general, es el objetivo fundamental de todos los ciudadanos, el consumo. Es el elemento, como decía, más importante dentro de esas cuatro locomotoras, pero el consumo está directamente relacionado con el ingreso disponible, o sea, el total menos los impuestos y más las transferencias positivas, los subsidios que reciben las familias. Y de esto también ya hemos hablado en la sesión anterior. Las transferencias actuales que se recibe, por ejemplo, a través del IFE y a través de otras subvenciones que el gobierno está realizando de emergencia en este momento,
situación del COVID. Otro elemento fundamental que afecta el nivel de consumo que realizamos los ciudadanos, las personas de un determinado país y también, obviamente, las empresas, cualquier agente económico, es la tasa de interés. La tasa de interés representa el costo de endeudarse para poder consumir, y no nos olvidemos que también está representando el costo de oportunidad del el consumo. A mayor tasa de interés, menor consumo, y a menor tasa de interés habrá un mayor consumo. O sea que la relación que existe entre la tasa de interés y el consumo es inversa, a diferencia de en el caso anterior, en donde decíamos que el nivel de consumo depende directamente del nivel de ingreso disponible que tengamos. Es una relación negativa la de las tasas de interés respecto del consumo. Luego, obviamente, que también hay otras variables que afectan de forma interesante, importante el consumo, pero las que más estudiamos y que vamos a este nivel de los estudios de economía y de macroeconomía van a ser estas dos primeras. Pero es importante tener en cuenta que obviamente el consumo también depende de la disponibilidad crediticia que haya, la disponibilidad de crédito que haya en un determinado país. Cuando hay facilidad para acceso al crédito, pues normalmente se consume más. Y eso depende mucho también de la estructura del sistema financiero que tenga el país. Depende de, por ejemplo, el acceso a crédito, a financiación que tienen los emprendedores. La mayor dificultad para ello también determina que existan mayor o menor dificultad para abrir negocios y que existan mayor cantidad de emprendedores en un determinado ámbito geográfico, en un determinado país. Entonces, la disponibilidad crediticia, el hecho de que exista una estructura de crédito solventes y diversas que atiendan la diversidad de necesidades que tienen los agentes de una economía, también impacta de forma importante en el consumo. Y obviamente, otro elemento más difícil de cuantificar y no vamos a ver en este curso, pero sí que tenemos que tener en cuenta las expectativas futuras que tienen todos los agentes económicos, las expectativas de futuro de cómo va a evolucionar la economía que tienen las familias. En función de esas expectativas aumentan o disminuyen su consumo, y obviamente que lo mismo van a hacer las empresas. Las decisiones de consumo presente dependen siempre de lo que las personas esperamos que vaya a suceder en el futuro. Decir de que estos indicadores sobre expectativas futuras son indicadores muy importantes, sobre todo en los países más desarrollados y en los países en los que existe una estructura de financiación a nivel de bolsas, a nivel de sistemas bancarios. Son elementos fundamentales. En función de las expectativas se toman decisiones, y a veces no son las decisiones con mayor criterio de racionalidad objetiva. Y obviamente que el impacto sobre el consumo y sobre todo el comportamiento agregado de un determinado país pues varía muchísimo en función de cómo responde la ciudadanía a las expectativas futuras. Si las expectativas futuras son positivas, en general, como decía, incrementa el consumo. En cambio, cuando las personas esperan, los agentes económicos esperan una recesión, pues comienzan a ajustar el consumo y a tomar medidas para incrementar otras variables para poder subsistir o pasar de la mejor manera los periodos duros que se pueden avecinar en el futuro. Entonces decimos que el consumo está directamente relacionado con la renta. A mayor consumo, a mayor ingresos, perdón, vamos a tener mayor consumo. Y entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que existe una parte de un consumo que aun cuando tengamos rentas muy bajas o prácticamente nivel de ingreso
inferior, existe un consumo que es mínimo, ¿sí? Y que a diferentes niveles de renta tenemos que, no porque aumente nuestro ingreso, nuestro nivel de rentas en una unidad monetaria, vamos a gastar, vamos a consumir esa unidad monetaria. Puede que la dediquemos para otra actividad. Entonces, esa diferencia se denomina propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es el aumento que experimenta el consumo por cada aumento de unidad monetaria de ingresos o de rentas. Normalmente se expresa en tanto por uno. Entonces decimos que si es de uno, hemos incrementado de una unidad monetaria, hemos incrementado nuestro consumo en 0,8, pues indica que el 80% de ese incremento va destinado al consumo. ¿Sí? El 80% de ese incremento en la renta disponible va a ir hacia allí. Decir que la propensión marginal normalmente es un parámetro que se explica con una letra C pequeña, lo vamos a ver en las fórmulas, y es una variable cuyo valor está siempre entre 0 y 1, ¿sí? Porque le decimos aquí, como hemos explicado, se expresa en tanto por 1 y queda claro entonces, más o menos en este ejemplo. Decir que la renta disponible que tenemos los ciudadanos, las personas, después de haber pagado los impuestos, generalmente el nivel de impuesto a las ganancias, pueden ser gastadas en consumo, o luego vamos a ver que también podemos dedicarla a un cierto nivel de ahorro. Esa C pequeña, la propensión marginal a consumir, es la que nos va a dar la pendiente de la recta, ¿sí? Y pensemos que es un valor que está entre 0 y 1, va a dar la pendiente entonces superior o un poco inferior. Entonces, el nivel de consumo para toda la economía es el equivalente a la suma de gasto que realizan todos los consumidores para poder comprar los bienes y servicios. Es importante observar la evolución a nivel macroeconómico que va siguiendo el consumo a largo plazo de un determinado país. Obviamente, ese nivel de consumo varía en función, como decíamos, de los tipos de interés, en función de las expectativas de inflación y en función, por lo tanto, también de las medidas que vaya realizando el gobierno para incrementar o para detener o para controlar de alguna manera el aumento de consumo. Es fundamental tener un buen nivel de consumo para incrementar el nivel de producción. Pero pensemos, y lo hemos comentado en la sesión anterior, en la primera parte del módulo 2, que un incremento de consumo excesivo también dispara los precios, porque estamos dispuestos a consumir, a pagar más por la cantidad de productos que estén disponibles en la comunidad. Decir de que también el gasto que vamos teniendo las personas en diferentes bienes y servicios va cambiando, vamos evolucionando a veces de forma natural, cuando la economía tiene un desempeño parejo, pero otras veces en función de esas expectativas que comentábamos sobre la evolución de la situación económica. Y por lo tanto vamos cambiando el componente de nuestro consumo, en qué gastamos más. Inclusive comentábamos ahora en periodo de pandemia, hemos cambiado también nuestra forma de consumo, nos hemos aumentado lo que son las compras online, por ejemplo, la forma de consumir ha ido cambiando y ello hace también, obviamente, que al recogerse o al medirse la actividad productiva de un determinado país en un determinado momento, tengamos que tener en cuenta entonces en qué gastamos, cómo va cambiando
ese consumo que realizamos los ciudadanos, las empresas de un determinado país, en qué, cuánto consumimos de tecnología, cuánto consumimos en viajes al exterior. Obviamente que en estos momentos los viajes al exterior han bajado, quizás por imposición y no tanto por gusto o por decisión de las personas. Entonces es importante ese análisis porque luego las expectativas, cuando cambian las expectativas, la situación de consumo obviamente que volverá a cambiar. Y el hecho de que se vuelvan a reactivar, por ejemplo, los viajes al exterior, ello va a tener unas consecuencias, como sabemos, en la balanza del sector exterior, ¿sí? Y nos va a ayudar o no tanto a conseguir un equilibrio, ¿sí? O sea que el consumo es importante tener en cuenta cuáles son los determinantes que son dinámicos y que van cambiando constantemente en función de esas expectativas, más allá de en función del nivel de ingresos, el nivel de rentas disponibles. Obviamente que si hablamos de renta disponible y hemos dicho de que es igual a el nivel de rentas menos los impuestos, la política que realiza el gobierno en cuanto a los impuestos nos está regulando esa capacidad de poder consumir más o de poder consumir menos. Entonces tenemos de que, decíamos, la renta que disponible, la que nos queda después de haber pagado los impuestos, podemos dedicarla totalmente a consumirlo, a consumo, o podemos dedicarla también al ahorro. Entonces es importante tener en cuenta qué es lo que determina el ahorro de las personas y el ahorro de las empresas. Obviamente que son determinantes del ahorro, el primero de todo es el nivel de ingresos o el nivel de rentas. Generalmente, en la terminología internacional norteamericana, se diferencia mucho entre ingresos y el nivel de rentas. Hablando de ingresos, cuando se refiere a las empresas, ¿sí? A las actividades de explotación normal que realizan las empresas, que son la venta de sus productos. Entonces las empresas reciben ingresos. En cambio, las personas, normalmente las familias reciben renta del trabajo, ¿sí? Por su actividad de trabajo. Entonces, en general, nosotros tenemos ingresos como una categoría genérica, pero es importante hacer precisiones cuando estamos hablando sobre todo de mediciones y de control. No es lo mismo actividades que pueda realizar el gobierno para controlar o para incentivar los ingresos que cuando hablamos de las rentas de la familia. Pero también son determinantes del ahorro las expectativas que se tienen sobre la evolución de los precios futuros. No nos olvidemos que el objetivo de ahorrar hoy es para poder consumir el día de mañana. Y entonces, saber cómo van a evolucionar esos precios también es importante. Cuando pensamos de que van a subir los precios de los productos, normalmente los ciudadanos intentan hacer acopio de productos para intentar ahorrar un poco a futuro. Los tipos de interés, por supuesto, que son fundamentales a la hora de decidir el ahorro. Cuando hay tasas de interés altas por nuestros ahorros que podemos colocarlos en los bancos a plazo fijo, entonces hay un mayor impulso, una mayor atracción hacia el ahorro que cuando estos son tipos de interés bajos. Entonces, la inflación, por supuesto, es otro determinante importante, como comentábamos hace un momento, sobre la evolución de los precios futuros. Es decir, de que el ahorro es una variable residual del consumo. Hemos dicho de que el ahorro es lo que dedicamos después de la parte del ingreso disponible después de haber consumido. Lo que primero hacemos siempre es satisfacer nuestras necesidades consumiendo y por lo tanto el ahorro puede definirse como aquella parte no consumida, o sea, desde el punto de vista de identidad podemos decir que el ahorro es igual a menos el consumo. Pero también tenemos que tener en cuenta que existe una relación entre ahorro e inversión.
Si consideramos de que la demanda agregada o el nivel de rentas es igual al consumo más la inversión más el ahorro y queremos, por lo tanto, despejar el valor de la inversión, pasamos hacia el otro término. En general, la S, o con la cual se simboliza el ahorro, pues es igual a el ingreso menos el consumo menos el gasto. Y en este sentido tenemos de que si el ahorro es igual a todo esto, pues la inversión es igual también al ahorro. Y esto en el largo plazo es también muy importante. En general lo que ahorramos, lo ahorramos muchas veces para invertirlo, ¿sí? Para invertirlo en bienes más duraderos, invertimos, ahorramos para luego invertir en nuestra casa, por ejemplo. Um, entonces, está difícil de leer aquí porque no sé si se puede ver bien o es que a mí me sale muy mal ¿No? las cosas, Todo duplicado, digamos. todo borroso. Yo Sí, diría como si si me se hubiese tienen. duplicado dos veces, una cosa así. Sí, está totalmente ilegible. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de cargar yo había cargado aquí el PowerPoint, lo que voy a hacer es descargarlo y vamos a poner el PDF. Seguro que esto va a estar mejor y más legible. Dejamos de Sí, grabar un momento y téngame paciencia, por favor, voy a descargar esto. Gracias.